¿Cómo te encuentra Dios en tus sueños? Revelaciones sagradas de transformación divina y fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el eco de las promesas divinas resonaba en la tierra de Canaán. Allí, en un rincón de esta tierra, habitaba un joven llamado José, hijo de Jacob, dotado de una singular conexión con el cielo. Desde su niñez se distinguía entre sus hermanos. Jacob, su padre, lo amaba más que a todos, y esto alimentaba el fuego de la envidia en el corazón de sus 10 hermanos. Pero no solo era el amor del padre lo que hacía de José un ser excepcional. Eran los sueños que Dios le concedía bajo la puerta de los cielos estrellados. En una noche brillante, vio que su espiga se erguía mientras las 30 espigas de sus hermanos se inclinaban ante ella. En otra visión, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, un símbolo claro del destino que lo aguardaba. Sin embargo, esas visiones estaban vestidas con el manto de la traición. La envidia de sus hermanos se convirtió en odio, y en una cruel alianza decidieron venderlo como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. ¿Cuál será el futuro de este soñador?, se preguntaban mientras se deshacían de su hermano menor. José fue llevado lejos, y el eco de sus sueños quedó suspendido en el aire, un misterioso presagio de su futuro. En Egipto, un torrente de adversidades le aguardaba. Al llegar a la casa de Potifar, un oficial del faraón, su integridad le permitió encontrar favor, mas no duró mucho. Calumnias lo llevaron a las sombras de la prisión, donde el murmullo de la desesperanza era constante. Pero incluso en esos oscuros pasillos, los sueños continuaron siendo su refugio. José se aferró a la promesa de Dios, sabiendo que aquellos no eran simples ecos, sino señales del propósito divino que debía cumplir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La prisión era un lugar de desdicha, pero en su silencio, José empezó a interpretar los sueños de 2 prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Sus interpretaciones fueron precisas y específicas, añadiendo un brillo de esperanza incluso en la desolación. Un día, el faraón, aterrorizado por un sueño extraño, hizo llamar a aquellos que podían revelar su significado. El copero recordó de repente a José, el joven que había pronunciado palabras de verdad. Así, José fue llevado ante el faraón, con humildad se presentó, reconociendo que el don que poseía era un regalo de Dios. El mensaje que trajo fue claro como el agua. Los sueños del faraón son uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Vendrán 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Con su sabiduría, José no solo salvó a Egipto, sino también se convirtió en un instrumento de salvación para su propia familia. Pero, ¿qué sucedería cuando sus hermanos, despojados de su orgullo, descendieran a Egipto en busca de alimento? La historia de José apenas comenzaba, y el hilo del destino se entrelazaba de tal manera que la pregunta resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cómo se manifestaría la misericordia de Dios en aquellos momentos críticos donde la venganza y el perdón se enfrentarían?
El misterio de los sueños de José todavía aguardaba revelarse, dejando al lector con el corazón palpitante por conocer el desenlace de este extraordinario relato de fe y redención. En la vasta extensión de Egipto, la paz que había conocido durante los años de abundancia empezaba a desvanecerse. Los campos, que previamente rebosaban de cosechas, se tornaban desolados, y el hambre se esparcía como un denso manto sobre las tierras hambrientas. Era tiempo de agachar la cabeza ante la dura realidad, y lo que antes había sido desprecio y rencor se transformó en un clamor por salvación. Los hermanos de José, consumidos por la necesidad, decidieron abandonar su hogar y emprender el viaje hacia Egipto. Nada podían sospechar de la magnitud del hombre que encontraban del otro lado de la frontera, un hombre que, bajo su manto de autoridad, ocultaba el perdón detrás de los muros de su corazón. Mientras se acercaban a la ciudad, su ansiedad crecía, y la angustia en sus corazones trataba de explicar el destino que les aguardaba. Al llegar ante el gobernador que dispensaba grano, se postraron, incapaces de reconocer a su hermano, el soñador que un día fue considerado un estorbo. José, por su parte, los miraba con ojos que brillaban con el fuego de viejas memorias. Su corazón, dividido entre venganza y compasión, se debatía en el silencio que sólo Dios podía entender. En su alma, la voz del Altísimo resonaba con clara certeza. Perdona, pues el tiempo de tu prueba ha llegado. Sin embargo, un dilema ocupaba la mente de José. Debía revelar su identidad de inmediato. La sabiduría de Dios le decía que no. Optó por probar a sus hermanos. «Ustedes son espías», les dijo con una voz que imponía temor. «Han venido a ver la desnudez de la tierra». Las palabras brotaron con un peso que casi los aplastó, y ellos, llenos de pánico, intentaron defenderse, recordando las palabras de su padre y la traición que habían cometido. «Estamos aquí para comprar alimento. Somos 12 hermanos. Uno ha quedado en casa y el menor está con nuestro padre», respondieron con temor, las sombras de sus pecados pasados cruzando sus rostros. José, en su corazón, sabía que el momento de revelación se acercaba y el propósito de Dios comenzaba a desplegarse en el escenario divino que se estaba tejiendo. Fue en este instante de tensión que el recuerdo de sus sueños despertó en él, revelando la profundidad del plan soberano que operaba en sus vidas. «Pueden demostrar que son hombres leales», dijo, «si traen a su hermano menor. Para salvar sus vidas, uno de ustedes quedará como prisionero. Regresen con el menor y veré si realmente dicen la verdad». Así, los hermanos se retiraron, abrumados por la culpa y el temor de la inevitable confrontación. Al regresar a su hogar, sus corazones estaban llenos de remordimiento y reconocimiento. Recordaban la traición, la envidia y el dolor que infligieron a José, sin saber que el que ahora gobernaba su suerte era el mismo que una vez fue despreciado. En el camino, reflexionaron sobre los sueños de su hermano y cómo, a través de la adversidad, ese mismo soñador había sido colocado en una posición de salvación. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia marcada por la traición y el perdón? ¿Cómo traería Dios a la luz la verdad que aguardaba en la penumbra? La respuesta estaba reservada aún en el corazón de Dios, tejida en los hilos del destino divino. A medida que se acercaban a su hogar, cargando la pesada carga de su culpa, una pregunta clamaba dentro de ellos. ¿Podrá Dios finalmente restaurar lo que una vez destruimos y en su misericordia ofrecernos un futuro? La historia de la redención apenas comenzaba a revelarse, y el propósito de Dios estaba al borde de manifestarse en su pleno esplendor, dejando a todos en la expectativa de las maravillas que el Altísimo tenía preparadas. Cuando los hermanos de José regresaron a su hogar,
Un aire de desolación enmarcaba su jornada. Caminaban en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, cargando no solo el peso de su errante viaje, sino también el tumulto de sus corazones. La agonía por el hermano prisionero resonaba en sus almas, mientras las memorias de la traición y la culpa les acechaban como sombras implacables. Llegaron a casa, y el aire estaba impregnado del aroma familiar de la tierra y los cultivos que, aunque marchitos, aún albergaban la esperanza de un nuevo amanecer. Su padre, Jacob, los recibió con una mezcla de alegría y preocupación, la imagen de un hombre que había soportado el dolor de la pérdida y la incertidumbre. Al ver sus rostros atribulados, preguntó con voz temblorosa: «¿Qué ocurrió allá? ¿Están bien?». Con gran esfuerzo, los hermanos compartieron su encuentro con el gobernador de Egipto, omitiendo, por supuesto, el nombre de su hermano José. Su relato estaba plagado de inquietud. Hablaron del temor que les había infundido, de cómo uno de ellos debía permanecer en Egipto, y de la exigencia de traer a su hermano menor, Benjamín. Jacob escuchaba con atención, su corazón desgarrándose al pensar en la posibilidad de perder a más hijos. «¿Por qué me han hecho esto?», exclamó con tristeza. «Perdí a José, y ahora queréis llevarme a Benjamín. Lo que queda de mi vida está al borde de ser despojado». «No». Una vez más, el eco de la desesperación reverberaba en su hogar, como un eco de la ruina. Días pasaron, marcados por la angustia. La duda se entrelazaba con la fe en sus corazones. Jacob, temeroso y reacio, finalmente se dio cuenta de que el hambre y el sufrimiento no podían ser ignorados. «Debemos regresar a Egipto», dijo, aunque cada palabra era un sacrificio en su interior. Sin embargo, instando a su padre a la decisión, los hermanos prometieron proteger a Benjamín, pues sabían que era su única esperanza para salvarse. Así, en el corazón del hogar, emergió un rayo de fe genuina, un anhelo de restauración que llevaba consigo la alabanza de lo que había de venir. Ante la mirada atenta de su padre, se prepararon para partir, reflexionando en lo profundo sobre su destino. El peso de los pecados anteriores y la expectativa de la redención. Mientras tanto, en Egipto, José aguardaba el regreso de sus hermanos con ansias encontradas. Su alma estaba entrelazada con el deseo de reconciliación y el temor de que su corazón fuera herido de nuevo. Cada día se preguntaba si al ver a su menor hermano, el chispazo de un vínculo roto podría renacer entre ellos. Un nuevo amanecer trajo consigo la llegada de los hermanos a las puertas de Egipto. La escena era palpable, el viento cargaba un aire de tensión y expectativa. Al presentarse ante José, no solo traían consigo provisiones, sino también el eco de sus pasados y la posibilidad de un futuro restaurado. «¿Este es su hermano menor?», preguntó José, su voz resonando con un tono que era tierno y temible a la vez. Mientras los ojos de José se posaban sobre Benjamín, un torrente emocional lo invadió. Pero antes de dejarse llevar por la marea de sus sentimientos, decidió actuar una vez más, conforme al plan que Dios había trazado, un plan que se desplegaría en el tiempo perfecto. «Allí está el momento», pensó. «El tiempo de la revelación se acerca». Pero el misterio persistía, el plan de Dios aún aguardaba ser revelado en su plena magnitud. ¿Serían sus corazones lo suficientemente receptivos para ver la redención que estaba ante ellos? La esperanza brillaba entre las sombras, y así la historia continuaba, donde el perdón y la traición estaban destinados a entrelazarse como en un sagrado tejido de gracia y misericordia. El protagonista del sueño de su vida aguardaba, el momento en que los sueños eran transformados por acción divina, y el pueblo de Dios empezaba a vislumbrar el revelador de su futuro. José contempló a sus hermanos mientras luchaban con una confusión palpable.
El peso de los años perdidos, la culpa y la traición que habían marcado su historia se cernían como nubes oscuras sobre ellos. El momento se hacía más intenso, y José, sintiendo la urgencia de su misión, se armó de valor. «Ustedes son espías», dijo con una intensidad que cortó el aire. «Han venido a ver la debilidad de la tierra». Las palabras brotaron como dardos. Los hermanos, aterrados, cayeron al suelo, aterrorizados por la acusación. «No, mi señor», exclamaron en una súplica desesperada. «No somos espías, somos hijos de un hombre honesto. 10 hermanos somos, y el menor está con nuestro padre, y uno no está». La voz de Judá se alzó por encima del temor reinante. «Si no se nos permite llevarnos a nuestro hermano menor, entonces la verdad de nuestra historia no se conocerá. Su vida está entrelazada con la nuestra, oh gobernador, y no podría sobrevivir solo». José sintió que un torrente de emociones lo invadía al recordar a su padre. La lucha interna era intensa. ¿Debería revelar su identidad en ese momento o continuar con el juego que había decidido jugar en su corazón? El encuentro era clave para la redención de su familia, pero el tiempo de Dios no había llegado aún. «Lo haré de esta manera», dijo finalmente. «Si su palabra es verdad, uno de ustedes quedará aquí como prisionero. Los demás irán y traerán a su hermano menor. Solo así sabré que han hablado la verdad». Las palabras resonaron con un eco de autoridad, dejando a los hermanos sumidos en el desasosiego. Mientras se retiraban, el alivio y la desesperación danzaban en el aire. Al llegar a la posada donde se alojaban, comenzaron a compartir sus corazones. Uno de ellos, Rubén, rompió el silencio. «No vemos que hemos pecado contra nuestro hermano. Ahora su sangre viene tras nosotros». Las sombras del pasado se alzaban una vez más, y el lamento de sus acciones se volvió un lamento colectivo. Mientras ellos buscaban consuelo en sus palabras, José en su habitación no pudo contener el llanto. Recordar a su padre y el amor que anhelaba redimir lo llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. La soberanía de Dios había guiado cada paso, entrelazando redención y juicio, amor y sufrimiento, y al día siguiente, mientras los hermanos iniciaban su viaje de regreso, la dificultad de dejar a su hermano menor se tornó cada vez más pesada. Al abrir sus sacos para proveer alimento, se encontraron con la sorprendente revelación de que el dinero que habían traído estaba nuevamente en sus costales. El miedo se hizo presente de nuevo. «Dios nos ha hecho esto», decían. «Estamos en problemas». Al llegar a su hogar, la escena era desgarradora. Jacob, lleno de temor, escuchó sobre la exigencia del gobernador. «No lo haré», dijo, su voz llena de angustia. «No puedo perder a Benjamín, lo he perdido todo». Pero los hermanos, llenos de la urgencia del hambre y la consecuencia de sus acciones pasadas, tomaron la decisión de someterse a su padre. «Debemos ir», argumentaron, buscando el camino hacia la restauración, aunque la angustia invadía sus corazones. En este vaivén de emociones, en la profundidad del hogar, un plan mayor estaba en marcha. José había sido llevado a ese lugar, a esa situación, llevando consigo el propósito divino. Mientras tanto, la mirada de Dios sobre sus hijos permanecía atenta, y las lecciones de fe y reconciliación estaban destinadas a ser tejidas en sus almas. El tiempo de la revelación se acercaba, y lo que parecía un final oscuro pronto revelaría la luz de la promesa. La historia de la restauración familiar, el perdón y el propósito de Dios se irían desplegando en forma de milagros, y la vida de José, marcada por dolor y amor, empezaba a ver su culminación en el plan soberano de su Creador. Así, mientras se mitigaban las sombras, una pregunta aguardaba en el aire, cargado de promesas. ¿Renunciarían a sus miedos y pecados para experimentar la transformación divina planeada por Dios?
La historia apenas comenzaba a desvelar la gloriosa redención que aguardaba. Los días se volvieron pesados en la casa de Jacob. La incertidumbre y el temor seguían a cada uno de los hermanos, quienes miraban de reojo a Benjamín, el querido hijo de su padre. Jacob no podía evitar disparar su mirada angustiada hacia la cesta vacía que antes contenía reservas de alimento. El hambre comenzaba a calar hondo, y el susurro del hambre y la culpa se volvían cada vez más agudos. «Volveremos a Egipto», insistió Rubén con voz resuelta. «Debemos arriesgarnos. La vida de nuestro padre depende de ello, y la nuestra también». Los hermanos estaban atrapados entre el temor de perder a Benjamín y la necesidad de afrontar su pasado. Las palabras de Rubén resonaban en la mente de cada uno, pero la carga del crimen cometido contra José pesaba aún en sus corazones. Fue Judá quien rompió el silencio. «Escuchen, podemos ser honestos ante nuestro padre. Cuente la verdad que hemos ocultado por demasiado tiempo. No sería una carga agregarle más dolor, sino arreglar lo que hicimos mal». El aire era tenso, pesado de emociones escondidas. Al verse unos a otros, llegaron a comprender la magnitud de lo que les aguardaba. La primera noche de viaje hacia Egipto, bajo las estrellas, decidieron confesar a su padre sobre su traición. La noche siguiente, con corazones pesados, caminaron hacia la tierra que tanto temor les traía. En cada paso, cada hermano recordaba el eco de sus acciones pasadas, las risas, los sueños y la traición. José había sido el inocente, solo un soñador, y ahora lo que se desató parecía justísimo. La providencia de Dios estaba al acecho, preparando el camino para la restauración. «Cuando lleguemos a Egipto», comenzó Rubén, «hablaremos con el gobernador. Debemos contarle todo, que somos culpables y que el precio de nuestra traición ha sido demasiado alto». «Así haremos», respondió Simeón, mientras en su pecho aún resonaban los gritos de José de su infancia. Una tormenta de sentimientos se desató cuando finalmente pusieron pie en Egipto nuevamente. La ciudad resplandecía con su majestuosa arquitectura, pero para ellos representaba algo más, un dolor reavivado. Al acercarse al palacio de José, se sintieron como prisioneros en sus propios cuerpos. Un convulsivo temor ocupaba el lugar de su fe. «Seguro que lo que está por venir desatará nuestro destino», murmuró Judá, casi más para sí mismo. Y cuando entraron, el oficial de la casa de José les preguntó, «¿Por qué han vuelto?» «Venimos a comprar alimento», dijo Rubén con voz temblorosa, «y hemos de llevar a nuestro hermano, el menor, como garantía». Su respuesta fue recibida con una expresión misteriosa por parte de José. Solo con la presencia del más pequeño podrán ser vistos como verdaderos. Sin él, no confío en ustedes. Mientras se encontraba en la presencia de aquellos hombres que compartían su sangre, José se vio obligado a contener las emociones que amenazaban con desbordar su corazón. Era un revuelo de recuerdos, de amor y odio, de perdón y venganza, un rayo de esperanza que se daba a luz en su ser. «Déjenme darle una lección en fe», murmuró el gobernante egipcio a su corazón. «Dios me ha traído hasta aquí para cambiar el destino de toda una familia». Así, mientras los hermanos aguardaban el desenlace de sus acciones, con la respiración entrecortada, el tiempo pareció detenerse. El día de la revelación se acercaba, un encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas, y todo lo que había llorado y anhelado se encontraría en el umbral del perdón. «Pronto entenderán», pensó José, mientras el misterio de su identidad se cernía en el aire. Su corazón estaba dividido entre el deseo de revelar su verdad y la necesidad de que sus hermanos, finalmente, fueran confrontados con la presencia del Señor.
Un velo de amor y justicia cubría su intención divina, y justo en esa fricción de sentimientos, un nuevo plan de salvación se gestaba, aguardando un tiempo divino perfecto. ¿Qué lecciones les enseñaría Dios en su encuentro? ¿Se atreverían a enfrentar el espejo de su pasado y someterse a la gloriosa transformación de su fe en la providencia eterna? Las horas parecían multiplicarse mientras los hermanos permanecían en la sala del palacio, atados por la ansiedad y el miedo. El silencio se rompía con el eco lejano de la vida en Egipto, pero en sus corazones solo resonaban ecos de culpa. José, ahora un hombre poderoso, los observaba con atención, discerniendo en sus rostros la incertidumbre y el arrepentimiento oculto. «Llevaré a Benjamín conmigo», anunció de repente José, su voz firme como el acero, mientras se dirigía a sus asistentes. «Y en su compañía irán ustedes al campo en busca de alimento. Deben mostrarme su sinceridad». Los hermanos intercambiaron miradas cargadas de preocupación, pero no se atrevían a protestar ante el hombre que desconocían como su propio hermano. Una mezcla de temor y remordimiento se cernía sobre ellos como una sombra, y el peso de su deslealtad se hacía cada vez más insoportable. Judá, intensamente consciente del sacrificio que se exigía de su joven hermano, rompió el silencio con un corazón palpitante. «Si fallecemos, que sea en nuestra culpa, pero por favor, no lleves a Benjamín lejos. Aún recordamos el dolor que causamos al separar a nuestro hermano». José, siempre astuto, discernía las verdaderas intenciones de los hombres que habían jurado acabar con su vida. En su corazón surgió un nuevo plan, uno que desafiaría a sus hermanos a una restauración que no anticipaban. «No teman», dijo, la suavidad de su voz marcando un contraste con la dureza anterior. «Yo soy un hombre justo. Si muestran su sinceridad, serán recompensados». Mientras los hermanos se retiraban de su presencia, sintieron sobre ellos no solo el peso de la comida que debían conseguir, sino el acariciador y aterrador roce de la historia no resuelta. Al llegar al campo, comenzaron a cosechar mientras la tensión escalaba. En sus corazones, cada uno luchaba con la súplica de sus almas, la necesidad de confesar y llevar los secretos al viento. «Ya no más mentiras», dijo Rubén, rompiendo el silencio tenso. «Demos rostro a lo que hemos hecho y confiemos en que la gracia estará en el camino de nuestro arrepentimiento». Simeón asintió, y a medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, los hermanos se reunieron en un círculo, buscando la valentía para enfrentar a su padre y a los fantasmas que parecían atormentarlos desde la cuna. «Prometí a nuestro padre proteger a Benjamín, pero no puedo más vivir con este secreto», declaró Judá, con su voz temblando mientras la verdad comenzaba a salir a la luz. «Confesemos nuestro pecado y enfrentemos nuestro destino». Bajo las estrellas parpadeantes, en el silencio de la noche egipcia, los hermanos comenzaron a compartir sus historias. Las sombras se hicieron testigos de sus confesiones, cada relato encendiendo una chispa de esperanza y redención. «Un nuevo camino yace frente a nosotros», reflexionó Rubén, llevando consigo la fe del resto. Todo lo sucedido no era mera coincidencia. Desde la venta de José hasta el hambre en la tierra, cada paso había sido orquestado por la mano de Dios. Una lección de fe se estaba gestando, y el aliento de la providencia se sentía cada vez más cercano. Aún no lo sabían, pero cada palabra compartida era un ladrillo en la reconstrucción de un vínculo familiar, el inicio de un camino hacia la reconciliación. «Lo que no entendemos ojearemos pronto», murmuró Judá, en su corazón sintiendo la presión de un destino divino, y justo en ese momento la luna iluminó sus rostros. La promesa de Dios nunca había estado tan presente, esperando que tomaran el paso decisivo hacia la redención.
De repente, la silueta de un mensajero aparecía en la distancia, enviado por José, con un mensaje revelador en su portafolio. El aliento se les detuvo mientras comprendían que un nuevo nivel de exigencia y esperanza estaba a punto de dar un giro inesperado a su historia. Un nuevo desafío se aproxima, pensaron, como si el cielo mismo fuera testigo de su viaje hacia un encuentro transformador con su historia, con su hermano perdido y con su Dios. ¿Qué revelaciones y frutos de arrepentimiento les esperaban del otro lado de esta prueba? La respuesta estaba más cerca de lo que creían, aguardando ser desvelada. Al amanecer, el primer rayo de sol se asomó a través de las dunas del desierto, bañando el paisaje en un dorado suave que ofrecía promesas de un nuevo día. Sin embargo, la incertidumbre aún habitaba en los corazones de los hermanos. El mensajero, tembloroso por la urgencia de su tarea, se acercó cautelosamente y desplegó un pergamino que parecía contener el destino de sus vidas. José, el gobernador, ha ordenado que presenten a su hermano. No ha dicho por qué, solo que es esencial para la supervivencia de su familia, anunció el mensajero, su voz resonando como un eco en el silencio de la mañana. Las miradas de los hermanos se enredaron en una compleja red de temor y preguntantes esperanzas. ¿Qué intención oculta podía tener José al exigir la presencia de Benjamín? Judá sintió cómo el peso de su promesa hacia su padre aumentaba, mientras que la memoria de sus acciones pasadas volvía a su mente como un viento helado. ¿Y si este es el fin?, murmuró Rubén, su voz quebrada. El fin de todo, de nosotros. La angustia se reflejaba en sus ojos, un espejo de su culpa y el peso de las expectativas familiares. No podemos dejar a Benjamín, hemos traído suficiente tormento a nuestro padre, replicó Simeón, apretando los puños. Pero si realmente es un nuevo camino hacia la redención, debemos confiar y seguir adelante. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La decisión quedó suspendida en el aire, mientras el sol ascendía, trayendo consigo una claridad que era tanto física como espiritual. Judá, inflamado en su resolución, levantó la mirada hacia sus hermanos. Si hemos de ir, hagámoslo juntos. No más secretos, no más mentiras. Cada uno de nosotros debe compartir el peso de nuestro pecado con ese hermano. Los demás asintieron en silencio, distintos niveles de ansiedad danzando en el aire y en sus corazones. Comprendían que, ante la posibilidad de un nuevo destino, debían prepararse para lo que sucedería, así como también para enfrentar su historia compartida. Y así emprendieron su camino de vuelta, cada paso resonando en su interior como un eco de sus pasados. Cuando finalmente llegaron al palacio, lo que les aguardaba era un misterio cargado de la sabiduría de Dios. La sala era amplia y resplandeciente, adornada con columnas de alabastro y en las que la luz parecía jugar, reflejando el esplendor de su gobernante. José se encontraba en su trono, la mirada astuta enfocada en ellos como un halcón que observa a su presa. La tensión era palpable, y el silencio se extendía por la sala como un inmenso manto. Al ver a Benjamín a su lado, la emoción de José se multiplicó, pero permaneció en calma. ¿Han regresado solo con esta ofrenda?, preguntó, su voz cautivante. ¿O vienen también con el arrepentimiento que arde en sus corazones? El tiempo pareció detenerse. Los hermanos comprendieron que el momento de la verdad había llegado. Rubén respiró hondo y dio un paso al frente. Venimos en busca de más que alimento. Venimos a enfrentar nuestras fallas, a buscar perdón y restauración. Te traemos confesión y un deseo de reconciliación. Las palabras resonaron en el corazón de José, quien percibió las lágrimas de arrepentimiento en sus ojos. Era un reflejo de lo que el propósito divino había planeado para ellos.
Entonces, la reunión dividió la sala en un campo de batalla entre el pasado y la promesa de un nuevo futuro. «Estáis ante un hombre que ha vivido la sombra de la traición», declaró José, su voz resonando con una autoridad que solo proviene de la verdad. «¿Podréis mostrarme que el alma de mi familia ha cambiado?» El silencio volvió a ser pesado, pero en el aire se sentía una corriente de transformación, una promesa de Dios a ser revelada. Allí, con la sombra de su pasado acechando, desde la herida de su dolor hasta la esperanza de la redención, su historia estaba a punto de cambiar. Las manos de Dios dibujaban un nuevo camino, y con cada latido, el anhelo de un encuentro definitivo se acercaba. La verdad será revelada y los corazones restaurados, se pensó en ese instante sagrado. ¿Sería este el momento en que se desvelaría el plan soberano del Altísimo para su familia? El cielo mismo parecía contener el aliento, aguardando la respuesta de ellos. La sala permanecía en un tenso silencio, con el eco de las palabras de Rubén flotando en el aire denso y cargado de sentimientos. José observó a sus hermanos, cada uno con las marcas de su lucha interna imprimidas en sus rostros. La luz del día que entraba por las altas ventanas resaltaba la desesperación y el deseo de redención en sus miradas. Entonces, en un acto que pareciera guiado por la mano de Dios, José decidió revelar un fragmento de su verdad. «No soy el gobernador que aparento ser. Soy el mismo José que vosotros vendisteis. Mi corazón se ha visto atormentado por el recuerdo de esos días, pero también ha sabido de la gracia de un Dios que transforma». Sus palabras eran un potente susurro divino, desencadenando olas de confusión y reconocimiento en los corazones de sus hermanos. Judá, sintiendo como las palabras calaban hondo, se adelantó. «Oh, hermano, nunca supimos que habías sobrevivido. Pensábamos que eras muerto. Nuestro dolor nos ha perseguido como sombras. Perdónanos, venimos buscando luz en medio de nuestras tinieblas». Su voz desgarrada rasgó el aire, un grito de desesperación que resonó con la angustia acumulada de años. La mirada de José se tornó más suave, ya que la chispa de la compasión comenzó a arder en él. Pero el camino hacia la restauración aún se hallaba envuelto en el misterio del plan divino. «Debéis demostrarme que el cambio ha llegado a vuestros corazones», insistió. «Benjamín es la prueba de vuestra transformación. Si le dejáis ir con vida y lo cuidáis, entonces seré libre para entregaros mi perdón». En sus corazones, los hermanos sintieron un peso inminente, un dilema que desnudaba su historia como el viento expone a las hojas. ¿Podrían realmente continuar viviendo con la carga que habían llevado durante tanto tiempo? La revelación de José resonaba en ellos, un eco de Jehová en su búsqueda de reconciliación. Simeón, con el corazón vuelto por la compasión del momento, se volvió hacia sus hermanos. Si esto es lo que significa nuestra redención, debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo por Benjamín. No permitiremos que más culpa ensombrezca a nuestro padre. El resplandor de su convicción levantó un nuevo espíritu entre ellos. Era el primer paso hacia la libertad de sus almas, un paso que iba más allá del miedo y la traición, abrazando la verdad de lo que Dios puede hacer cuando la fe comienza a tomar raíces mínimas en corazones rotos. José miró a su hermano nuevamente. «Entended, el camino que elegís es de alta responsabilidad. ¿Estaréis listos para enfrentar el desenlace de este encuentro?» Justo al pronunciar esas palabras, un murmullo inusual recorrió la sala. La atmósfera vibró con la energía de lo desconocido, cada uno de ellos sintiendo la presión espiritual que se acumulaba a su alrededor. Era como si el mismo cielo alzara su voz, dictando el tiempo de la revelación, el espíritu del sueño de José, que una vez le había mostrado la construcción de un futuro glorioso y propósito a través de la adversidad,
comenzó a desvelarse en la sala. ¿Cuál será el propósito de nuestro encuentro sino el cumplimiento de las promesas divinas?, se preguntó en su corazón. El eco de aquellos sueños llevaba en sí promesas de una gran reconciliación. Sin embargo, el horizonte aún estaba envuelto en nubes. Podría haber más en este encuentro que lo que sus almas temían. La progresión del plan de Dios era un río que fluía a través de cada decisión, y un nuevo mandato susurraba en el viento. Sus corazones, si se abren, permitirán que el milagro suceda. Con esta revelación a la vista, la pregunta fluyó por los labios de todos. ¿Cuáles eran los siguientes pasos a seguir en esta danza divina? ¿Y podría este ser el momento en que el amor sovino comenzara a brillar a través de sus heridas y conflictos? Las respuestas estaban a punto de abrirse, y el destino del mundo estaba en la balanza. Mientras el murmullo de la sala se desvanecía, una densa nube de incertidumbre comenzó a rodear a cada uno de los hermanos. Era un tiempo de prueba, un momento decisivo, y cada latido de sus corazones resonaba con el poderoso eco de sus decisiones pasadas. José se mantenía firme, sus ojos fijos en ellos, buscando un destello de deleite y cambio. «Vuestra historia está atada a mis cadenas», declaró José, su voz proyectando autoridad y compasión. «La carga del pasado debe ser confrontada. Debéis retornar a la tierra de nuestro padre con Benjamín, no como los traidores, sino como quienes buscan la reconciliación. ¿Estáis dispuestos a enfrentar el dolor que habéis infligido?» Los hermanos intercambiaron miradas, cada uno considerando la propuesta y el desafío de su hermano. La necesidad de la luz de Dios para guiarlos a través de sus sombras se hacía palpable. Fue entonces que Rubén, el mayor, habló nuevamente, su voz temblorosa pero decidida. «Prometemos, hermano, no dejaríamos que el sufrimiento de nuestro padre continúe. Llevaremos a Benjamín a ti, y juntos buscaremos el perdón que todos anhelamos». Mientras avanza el sol hacia su cenit, José no pudo evitar sentir la mezcla de esperanza y temor. «Si así lo haréis, entonces permitidme, antes de que partáis, que os provea de víveres para el camino. También, que se sellen vuestras cargas con una fe renovada en el futuro que lo divino guarda para nosotros». Y así, José ordenó que se llenaran los sacos con grano y víveres, mientras su corazón se llenaba de anhelos. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el viaje que estaban por emprender no era solo físico, era una búsqueda interna, una travesía hacia la confrontación de sus propias almas. Las sombras de lo que habían hecho seguían presentes, y el perdón genuino debía brotar de lo más profundo de sus corazones. Antes de que los hermanos se marcharan, con sus corazones palpitando intensamente, José hizo un gesto que resonaba en los cielos. «Mandad decir a nuestro Padre que su amado Hijo está vivo, que la mano de su Dios ha estado sobre mí, y que Él, al igual que vosotros, será parte de esta redención. No temáis, el tiempo de la restauración ha llegado». «Amén», respondieron en unión sus hermanos, sintiendo que incluso el aire parecía cargado de una nueva promesa. Despidieron a José con el alma ardiente de esperanza, aferrando a lo que el sacrificio y la valentía habían dejado brotar, la oportunidad de un nuevo comienzo. Mientras ellos se alejaban, José se volvió hacia las ventanas, donde la luz se desbordaba en el umbral. «Oh Jehová, que tu propósito se manifieste, que este viaje sea el hilo que teje la redención de nuestras vidas», murmuró con fervor. En su espíritu, la certeza de que la gracia de Dios estaba sobre ellos era una llama que no se extinguiría. Y en la lejanía, mientras los hermanos tomaban el camino hacia Canaán, el cielo se oscureció súbitamente, un presagio que captó la atención de José. Un viento feroz sopló, trayendo consigo un mensaje,
Las corrientes de la providencia de Dios parecían danzar entre ellos, revelando que este encuentro era solo un preludio de un plan divino más grande. ¿Cómo será el desenlace de esta historia?, se preguntó José, sintiendo que el susurro del futuro se acercaba. Las palabras que Dios había hablado a su vida resonaban en su ser, prometiendo que lo que estaba por venir cambiaría no solo a ellos, sino a generaciones venideras. Pues, en las manos del Altísimo, el hilo de los destinos humanos se entrelaza, siempre alineado con la perfecta voluntad de su propósito eterno. Así, en la estela de aquel encuentro se cerró un capítulo revelador, dejando al corazón palpitante de expectación. La luz había llegado, sí, pero el misterio del plan divino aún persistía, aguardando la profunda revelación de su propósito final. Que el viaje hacia la sanidad y el perdón recobre su esencia, pues el destino de muchos pende de un hilo, entretejido en la trama del cumplimiento de la divina promesa. La caravana de los hermanos de José se adentraba de vuelta hacia Canaán, el sol brillante marcando su camino. Sin embargo, un sombrío presentimiento pesaba sobre ellos, una mezcla de esperanza y temor por la confrontación que les aguardaba. Mientras avanzaban, sus corazones latían en sincronía con el eco de su historia compartida, repleta de traición, arrepentimiento y anhelos de redención. Al llegar a casa, el aire familiar se impregnaba de un grado de inquietud mayor que el que habían dejado atrás. El hogar, un refugio de cálidos recuerdos, se tornó un laberinto donde la culpa acechaba como un lobo en las sombras. Jacob, al ver la angustia dibujada en sus rostros, preguntó con inquietud: ¿Qué ha pasado? ¿Encontraron a José? Rubén, con la carga de sus acciones sobre los hombros, fue el primero en hablar. «Padre, regresamos de Egipto. El gobernador nos ha exigido traer a Benjamín para confirmar su lealtad. Sin él no se nos permitirá comprar más alimento». El rostro de Jacob se oscureció en un reflejo de dolor y resignación. ¿Más solicitudes? Nunca lo haré. Pagué el precio de perder a uno de mis hijos y no soportaré perder al otro, exclamó, la angustia retumbando en su tono. La escena revelaba así un nuevo dilema, la lucha entre el temor a la pérdida y la necesidad de supervivencia. Judá resoluto se adelantó. «Padre, debemos arriesgarnos. La vida de toda nuestra familia está en juego, y sabemos que a Benjamín le dará la fuerza que necesitamos. Prometimos cuidar de él». Las palabras ardían con la necesidad de actuar, el eco del sacrificio que ya había hecho resonando en su pecho. El silencio se tornó en un campo de batalla interno, un conflicto entre el amor de Jacob y la desesperación de sus hijos. Jacob, sacudido por la lucha, se sintió dividido. Las memorias de su hija, su dolor y su culpa se entrelazaban con la desesperación por su familia. Finalmente, los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. «Si deben hacerlo, que así sea. Mi corazón está con vosotros, pero siento que estoy abonando mi alma a un desierto». Con corazones pesados, los hermanos se prepararon para regresar a Egipto. Mientras caminaban hacia la distancia, el latir de sus corazones se sincronizaba con el viaje de la esperanza. Así, en el lugar donde una vez habitaron sombras de pecado y traición, florecía una promesa de renovación. Cada paso hacia el destino era meticulosamente tejido por la providencia divina que danzaba entre ellos. En Egipto, José aguardaba el regreso de sus hermanos, su alma en un delicado balance. Había sentido el peso de su traición y la oportunidad que tenían entre manos para cambiar no solo su futuro, sino también el legado de sus descendientes. El cielo acariciaba la tierra, llevando consigo la promesa de un encuentro sagrado. Y cuando finalmente cruzaron las puertas del palacio, José los observó con una mezcla de dolor y anticipación.
En su corazón danzaban recuerdos imborrables, la traición de su juventud y el amor que anhelaba restaurar. ¿Vienen con Benjamín?, preguntó, su voz impregnada de expectativa. Con temor, los hermanos respondieron: «Aquí está, nuestro hermano menor, venimos a honrar la exigencia del gobernador». El momento de la revelación se encontraba latente, esperando el tiempo perfecto para florecer. José los miró, sintiendo las luchas de sus corazones, y recordó los sueños que lo habían guiado en la oscuridad. El tiempo de la reconciliación se acercaba. «Bienvenidos», expresó José, una sonrisa que combinaba alegría y tristeza iluminando su rostro. «Venid a compartir conmigo esta mesa, venid a ser parte de la salvación que acontece, pero aún queda un paso, un último desafío que enfrentar. ¿Podrán perdonarse y hallar el camino hacia la verdadera redención?». Las palabras de José cayeron en la sala como un río sereno, desbordándose en un torrente de promesas. Iban más allá de un simple encuentro, eran un llamado hacia la renovación de un pacto, hacia una unificación que les pertenecía a todos como herederos del reino de Dios. La tensión se hacía palpable en el aire y los hermanos, enfrentando sus sombras, sintieron la embriagadora urgencia de la verdad. Mientras se sentaban ante José, la mesa, una representación del amor y la gracia, se llenaba con los símbolos de un futuro restaurado. Así, entre muchos manjares y el mismo manto de la providencia, el tiempo comenzaba a girar en una dirección divina. Pero el misterio aún se mantenía. ¿Serían ellos lo suficientemente valientes como para admitir su culpa y buscar la transformación divina que tanto anhelaban? La historia de José no había hecho más que comenzar a entrelazarse con sus vidas y corazones. El escenario estaba listo, y el próximo acto revelaría la esencia del propósito divino que deseaba alcanzar la redención, restaurando no solo familias, sino generaciones enteras en la luz de la verdad. Estaban listos para abrazar el plan soberano de Dios, y qué milagros se desatarían en este nuevo amanecer. Lo que estaba por venir podría cambiar no solo sus destinos inmediatos, sino separarlos por siempre del legado de amargura y dolor. La historia se disponía a cumplir su glorioso desenlace en el abrazo amoroso del Altísimo.